todos los suscriptores de mi canal en YouTube. Como siempre, un gusto que puedan compartir este espacio, este tiempo, ¿verdad? Viendo cada uno de mis videos. Por supuesto, invitándolo a que le den like a mi video, ¿verdad? Y si no le gusta, también no importa, le pueden dar un dislike, ¿verdad? Que con gusto lo vamos a recibir. También comenten los videos, ¿verdad? Siempre es bueno recibir críticas para buscar cómo mejorar el contenido, ¿verdad? Y la información que se presenta acá. En esta ocasión les he preparado un video acerca de los 20 malos hábitos que te impiden para ser una persona exitosa. Si ustedes ven ahí en la imagen, ¿verdad? Solamente hay dos caminos, el éxito y el fracaso. Entonces yo los invito, ¿verdad? Para tomar el destino del éxito. Espero que esta información sea de mucho provecho. Conviértete en una persona exitosa eliminando estos malos hábitos que a continuación ustedes van a ver. Entonces, si ustedes están haciendo algo mal en la vida, ¿verdad? Entonces este es el momento para decir stop, ¿verdad? Detente, hay que hacer un alto. Porque estos malos hábitos que se interponen a lo largo de la vida muy probablemente lo van a llevar siempre, ¿verdad?, al fracaso. Es decir, si eres capaz de abandonar los siguientes malos hábitos, debes entender que el convertirte en una persona de éxito no es una idea tan alejada de la realidad como crees, ¿verdad? Entonces, podemos resumir, ¿verdad?, que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Entonces, como es de costumbre, normalmente, ¿verdad?, cuando uno ve la aguja del reloj, estas agujas del reloj comienzan a dirigirse hacia la derecha. En esta ocasión, ¿verdad?, vamos a salir de la rutina y les voy a presentar cuáles son los 20 malos hábitos de los cuales debes de dejarlos atrás. Entonces ahora vamos a comenzar donde empieza las 12, ¿verdad?, hacia la izquierda para hacer un pequeño cambio, ¿verdad? El primer mal hábito es dormir cuando no debes, ¿verdad? Normalmente vamos a ir explicando cada uno de ellos, ¿verdad?, cuando comiencen a presentarse las imágenes correspondientes. Pero, por supuesto, ¿verdad?, no debes dormir cuando no debes. Por ejemplo, hay alguien que almuerza y después del almuerzo dice, necesito una siesta. No es hora de dormir, ¿verdad? Es hora de producir. Hay que poner muchísima atención qué es lo que entra por tu boca. No hay que cuidar la salud, porque sin salud, ¿verdad?, no se puede invertir, progresar, ¿verdad?, y alcanzar las metas que uno se propone. Por supuesto, los invito a leer, ¿verdad?, muchísimo. Aquí hay dos frases importantes: la información es poder, ¿verdad? Y la otra frase, el conocimiento es poder. Nunca dependa de una sola fuente de ingreso. Ese es el peor error, ¿verdad? Ese es convertirse en un esclavo del trabajo. Hay que establecer un presupuesto, hay que estar muy atento a qué es lo que entra y qué es lo que sale de tu flujo efectivo. Por supuesto, hay que pensar mucho en el futuro. No es cierto, ¿verdad?, de que hay que vivir el momento, no. Hay que siempre pensar en el futuro para planear, ¿verdad?, cosas grandes. Hay que prestar mucha atención a los gastos hormiga, como comúnmente se le conoce, ¿verdad? Estos gastos hormiga de repente comienzan a adueñarse de una gran parte de tus gastos, ¿verdad?, el cual pueden causarte mucho daño. Hay que salir con la gente, ¿verdad?, que te da buenos consejos. Apartarse, ¿verdad?, de la gente tóxica, la gente de que no va a traer ningún provecho para tus finanzas personales. No posponga la fecha. La única manera que puedes posponer algo es algo que te va a dañar o causar algún perjuicio. Pero si es algo para bien, es un negocio, es algo próspero, nunca lo posponga. Dos de los vicios, ¿verdad?, tres prácticamente los vicios que yo de manera personal lo detesto, ¿verdad?, como es beber y fumar, porque nunca lo he hecho, mucho menos apostar, ¿verdad? Entonces esos son tres vicios que a la mayoría de los seres humanos, ¿verdad?, lo mandan a la bancarrota segura. Otro mal hábito es ver demasiada televisión, ¿verdad? Hay personas que desde que se despiertan ven televisión, solamente se levantan para ir a comer, o si no comienzan a seguir viendo televisión frente a la televisión, siguen almorzando o comiendo frente a la televisión, ¿verdad? Pero aquí yo hago un asterisco. Yo te voy a decir qué es lo que debes de ver en televisión. Ahora, siempre debes de buscar un mentor, siempre debes buscar a alguien que te inspire, a alguien que te haga volar, pensar, imaginar, ¿verdad?, volar tu mente. Y por supuesto, no ser como él, ser mejor que él. Por supuesto, ¿verdad?,
no es bueno permanecer en la zona de confort. Ya vamos a ver más adelante acerca de este punto, ¿verdad? Siempre hay que cuestionarse, siempre hay que estar haciendo preguntas, siempre hay que ser curioso, hay que hacer preguntas, ¿verdad? Hay personas que cuando comienzan a invertir y pierden, ¿verdad? Son consumidos por el fracaso, ¿verdad? Entonces eso no debe ser ninguna derrota, eso más bien debe ser una lección para el próximo éxito financiero. No establecer metas diarias. Siempre, cada vez que uno se levanta, tiene que comenzar. Uno, o ya la tienes escrita o tienes que escribirla para poder definir y qué es lo que uno quiere alcanzar, ¿verdad? No debe de haber ningún pensamiento negativo, ¿verdad? Así como lo establece, ¿verdad? En su libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Hay que ahorrar, ¿verdad? Porque ya les voy a explicar por qué es necesario el ahorro, ¿verdad? Aunque Robert Kiyosaki en su libro La conspiración de los ricos dice que él no necesita ahorrar, porque para eso mejor presta dinero al banco y de ahí comienza a multiplicar ese recurso financiero. Pero bueno, ya vamos a ver un ejemplo como tal. Crear excusas, ¿verdad? No se deben de crear excusas, no debe de haber ninguna justificación del por qué no hacer algo que te va a sacar provecho, ¿verdad? Y que va a ser bueno para tu salud financiera. Y por supuesto hay que seguir la regla 70-30, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿verdad? El primer punto es dormir cuando no debe. Como les decía, ¿verdad? Hay personas que cuando almuerzan comienzan y dicen, necesito hacer una siesta, necesito descansar 10, 15, 20 minutos. Yo nunca lo he hecho porque no estoy de acuerdo con ese sistema, ¿verdad? Bueno, no todas las personas activas están muy activas por la mañana, entonces lo más recomendable es cuando usted se despierte, lo primero es hacer ejercicio de estiramiento, ¿verdad? Como un artículo que sacó Robert Kiyosaki, donde aconsejaba que lo primero que debe de hacer o es yoga o hacer un poco de ejercicio, caminar por la mañana, trotar por la mañana para que la circulación comience a fluir, ¿verdad? La circulación de la sangre comience a fluir y comiencen a brotar ideas, ¿verdad? De negocio. Las personas exitosas son conocidas por despertarse temprano, generalmente antes que todos en la casa, y son los últimos en dormirse, ¿verdad? De esta forma puede empezar de primera hora, poner en marcha el trabajo, poner al día con las noticias, responder algunos correos electrónicos y hacer ejercicios sin sacrificar el tiempo que pasa con su familia. Por ejemplo, cada vez que yo voy a acostarme y pongo la alarma, el parámetro es, yo debo dormir entre 5 horas y media, ¿verdad? A 6 horas y media, no más de 7, mucho menos más de 8 horas, jamás no tolero estar más de 8 horas en la cama. Ahora, otro punto es no descuidar, no debes descuidar tu salud, es decir, todas las personas que les gusta, ¿verdad? La Coca-Cola, la comida chatarra, debe de cuidar uno muy bien qué es lo que entra por la boca, ¿verdad? En cuanto a la salud, los malos hábitos generan daños perjudiciales. Cuando no estás saludable, estás cansado, menos productivo, más estresado y mucho más propenso a enfermarte. Por lo tanto, sin salud, ¿verdad? No hay progreso financiero. Un tercer punto es juntarlo, ¿verdad? Hay que leer muchísima información para poder estar al día, ¿verdad? Una de las reglas que menciona Robert Kiyosaki en su libro La conspiración de los ricos es, ¿verdad?, que el dinero es conocimiento. El dinero ahora es el conocimiento que uno posee. Es decir, que eso es lo que a uno lo va a sacar adelante, lo va a hacer progresar financieramente. Las personas exitosas invierten su tiempo y esfuerzo necesario en ampliar su conocimiento, mantenerse al día con las noticias, agarrar tendencias dentro de su industria, aprender de otro y encargarse de seguir innovando. Como les decía, ¿verdad? Yo los invito a ver mi video que se llama Educación Financiera. Ahí menciono cuáles son los libros que ustedes deben de leer. Ahora, nunca dependas de una sola fuente de ingreso, porque si lo haces, como les decía, sos esclavo del trabajo, ¿verdad? Las personas con mucho dinero tienen varias fuentes de ingreso, ¿verdad? Entonces por eso siempre ellos tienen disponibilidad de efectivo, porque cuando uno se acerca a la par, ¿verdad? Y comienza a decir, mira, podemos salir, ¿verdad? O ir a hacer alguna actividad, de repente dice, no, no tengo dinero. Muy probablemente esa persona es un trabajador, porque el trabajador normalmente no tiene disponibilidad de efectivo, lo que significa que para ello, ¿verdad? Nosotros que aspiramos a la riqueza tenemos que invertir parte de nuestros ingresos. Podría ser algo que te apasione, por ejemplo, escribir sobre finanzas o impuestos. Puedes hacerlo a través de un blog, ¿verdad? Y empezar a obtener ingresos pasivos. En el caso particular, ¿verdad? Mi meta, por ejemplo,
ejemplo, ahorita es llegar a los 1000 suscriptores, tener 4000 horas de vista en mi canal, ¿verdad? Para poder monetizar mi canal y tener un ingreso pasivo que estoy seguro que lo voy a lograr. Ahora, un quinto es no establecer un presupuesto. Es lo más absurdo que puede existir. Siempre debe de haber un presupuesto para poder definir cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos. Por ejemplo, uno ve en las redes sociales cuando de repente comparten un meme, ¿verdad? Dicen que cuando los hombres van al supermercado tienen que ir con un papel y con un lápiz en la mano para que no se les olvide cada una de sus compras. Yo no lo veo tan correcto eso, ¿verdad? No me dio ni gracia ni me causó ningún chiste, al contrario. ¿Por qué yo voy al supermercado con un papel y un lápiz? Porque yo ya tengo plenamente definido cuál es mi compra, cuál es lo que voy a adquirir, a qué voy al supermercado. Por ejemplo, hay unas reglas básicas que seguir cuando uno hace la compra en el supermercado, que es cuando usted va al súper en la mañana debe de ir desayunado. Cuando usted va a ir al súper al mediodía debe de ir almorzado. Cuando usted va por la noche a un supermercado debe de ir cenado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando uno no va en esas condiciones alimentarias, lo normal es que comienza a llevar cosas que no debe, ¿verdad? Por la situación que tiene el organismo. Entonces, uno tiene que llevar plenamente identificado qué es lo que necesita. Es decir, si usted tiene 30 libras de arroz en su casa, ¿para qué va a llevar más arroz? Es innecesario. Entonces, por lo tanto, siempre debe de establecer su presupuesto para las compras, ¿verdad?, que se hacen. Todo el mundo necesita crear un presupuesto y adherirse a él. Pero por desgracia existen muchas personas que no lo hacen. Entonces yo los invito que tienen que establecer siempre un presupuesto. Para la salida, para las vacaciones, tomarse vacaciones, ¿verdad? Siempre tienen que establecerse un presupuesto. Ahora, yo los invito, ¿verdad? Algunos de los errores en finanzas personales de muchas personas es no pensar en el futuro. Viven el hoy, viven el momento, viven mañana no existe, ¿verdad? Pero, por supuesto, ¿verdad?, que uno de los puntos principales es la planificación financiera. Y eso significa pensar a futuro. Por ejemplo, algunas personas, ¿verdad?, de escasos recursos no ahorró y la mayoría de ellos acumuló deudas para subsidiar su calidad de vida. En consecuencia, no tiene dinero ni para el momento de su retiro, ni para la educación de sus hijos, ni para las oportunidades que se presenten. Por ejemplo, hay muchos estudiantes, ¿verdad?, que prácticamente hacen un tour en los pasillos en las universidades y lógicamente que no piensan en su futuro, porque una vez ya teniendo su título en sus manos, pero que no tienen el conocimiento suficiente, la habilidad, la capacidad, estoy seguro, ¿verdad?, de que no van a ir a tallarse a una empresa, ¿verdad?, y dar lo mejor de sí. Un séptimo sería no prestar atención a pequeños gastos. Por ejemplo, de repente yo me encontraba, ¿verdad?, con algunos colegas haciendo un servicio de auditoría y como tienen una mala costumbre algunas empresas, ¿verdad?, que si su horario es a las 8, de repente llegaban hasta las 8:15, 8:30, algunos trabajadores hasta las 9 de la mañana. Entonces, algunos colegas de repente, como son buenos al café, entonces de repente había una cafetería cerca y comenzaban a comprar diario, ¿verdad? Porque como el servicio era diario, entonces comenzaban a comprar diario una tacita de café de 2.5, de $3 diario. Entonces si comenzamos a hacer pluma, cálculo, ¿verdad?, o número en base a esa recurrencia de ese pequeño gasto al final de esa auditoría que yo les menciono, ¿verdad?, comencemos a hacer números, ¿verdad?, por 30 o 35 días que dilató. Entonces sí, ya tenemos que prestar atención a ese pequeño gasto. O, por ejemplo, hay algunas personas que contratan ir a un gimnasio, ¿verdad? Gimnasio de entre 40 a 80 dólares al mes, y que de repente esos 40, 80 dólares al mes prácticamente van una vez a la semana, es decir, 4 veces al mes. Y entonces, ¿dónde queda, verdad, ese gasto que está prácticamente sin retorno? Pero a pesar de que en el esquema de tu actividad estos gastos son pequeños, ¿verdad?, aunque no lo creas, siempre suman rápidamente. Otro punto sería salir con la persona equivocada. Tienes que reemplazar a las personas tóxicas y negativas de tu vida por aquellas que son optimistas, que te motivan y que te apoyan en la vida. Solo consideras el éxito si te rodeas de las personas correctas, ¿verdad? Algo muy particular, ¿verdad?, con las personas que yo trabajo, que están al mi alrededor, siempre las invito a ir por más, siempre las invito a seguir estudiando, siempre las invito a seguirse
capacitando. Siempre las invito a actualizarse, ¿verdad? Para estar siempre al día con la información y que por supuesto eso le va a dar un valor agregado a la profesión misma. Un noveno punto sería posponer. Hay muchas personas que comienzan, le proponen un trato, un negocio, ¿verdad? Y de repente comienzan a decir, no, mejor hoy no, sino mañana la próxima semana, ¿verdad? Así como aparece usted en la imagen, que aparece tomorrow, next week, next month o someday. Algún día lo voy a hacer, pero el punto es que siempre están posponiendo la fecha, ¿verdad? Y no se dan cuenta que se les está yendo esa oportunidad. Y no es que la están perdiendo, sino que otra persona la está tomando. Una cosa es decir que quieres convertirte en exitoso y otra muy diferente es empezar a hacerlo. Si quieres salir del estancamiento financiero, entonces necesitas tomar medidas tan pronto como sea posible. Si te sientes con un profesional financiero para ajustar tu presupuesto, entonces ya estás haciendo algo para un cambio en tu educación financiera. Como les decía, ¿verdad? El hecho de beber, fumar y apostar, ¿verdad? El éxito financiero toma tiempo, ¿verdad? Esto no es como de la noche a la mañana. Eso se lo aseguro, ¿verdad? Doy fe de eso. El éxito financiero toma tiempo, iniciativa y requiere de un esfuerzo implacable. Aquellos que apuestan se engañan al pensar que hay un atajo para alcanzar el éxito. En cambio, los exitosos crean el hábito de seguir sus sueños y sus objetivos, ¿verdad? Hay unas personas que son muy buenas a andar en los casinos, andar apostando, andar jugando de mucho, ¿verdad? Intentando obtener un ingreso, ¿verdad? A cambio de tiempo, ¿verdad? Porque están invirtiendo tiempo intentando recuperar efectivo, pero que estoy seguro, ¿verdad? Que cuando uno hace este tipo de actividades siempre viene acompañado con el cigarro, con la cerveza, con la droga, ¿verdad? Y esto no lo va a llevar a ningún buen camino. Ver demasiada televisión. La gente rica tiene televisiones pequeñas y bibliotecas grandes, ¿verdad? Porque ahí está el poder, en la información, en la lectura. La gente pobre, ¿verdad? Tiene bibliotecas pequeñas y televisores grandes. Esto es muy común cuando uno va a los repartos, ¿verdad? Uno ve una casa bastante sencilla, bastante humilde, pero de repente escucha un brum bum bum, ¿verdad? Porque tienen un equipo de sonido súper grande, exagerado, ¿verdad? Para el tamaño de la casa, o tiene un gran televisor, ¿verdad? De más de 30 o 40 pulgadas, ¿verdad? Pero quizás tienen bastantes dificultades para la comida diaria. Entonces, acá sí es cierto que es malo ver mucha televisión, pero yo acá los oriento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de televisión, ¿verdad? En el caso de Netflix, usted lo puede ver tanto en el celular como en su televisión. Pero en el caso de la televisión, si yo puedo invertir bastante tiempo o horas en la televisión, es porque estoy viendo alguna serie de muchísimo provecho en Netflix. Por ejemplo, yo le aconsejaría, ¿verdad? Ver la historia de McDonald's que aparece en Netflix, una historia realmente inspiradora, ¿verdad? Para poder llegar a tener bastante éxito. Por ejemplo, hay otra serie que se llama Ozark, que en este caso, ¿verdad? Está relacionado a mi perfil, que es contador, pero el objetivo de eso, ¿verdad? No es aprender a lavar dinero, sino identificar cuáles son las actividades relacionadas a esta actividad ilícita. O por ejemplo, ¿verdad? Hay una serie muy nueva ahorita de Donald Trump, donde se describe, ¿verdad? Cómo él se propuso llegar a ser el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Muchas personas lo pueden calificar como una persona prepotente, antipática, pedante, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es un vivo ejemplo de cómo si tú sueñas con ser el presidente de una nación, lo vas a lograr. Otro punto, ¿verdad? Es que siempre les recomiendo, ¿verdad? Buscar un mentor, ¿verdad? Siempre es bueno intentar andar tras los pasos de alguien, ¿verdad? Que ha hecho muy bien las cosas. Entonces se necesita ese mentor. Estoy seguro que si hubiera encontrado un mentor años atrás, me hubiera cambiado la vida. Es decir, cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Un mentor financiero. ¿Por qué lo creo? ¿Verdad? Podría haber aprendido de los éxitos y errores de alguien que se ha desarrollado en esos terrenos. Por ejemplo, uno de mis mentores dentro de la universidad en la parte de auditoría era mi maestro Fulber Munguía.
y era un profesional excepcional, ¿verdad? Para mí, desde mi punto de vista, demasiado inteligente, ¿verdad? Pero como siempre, ¿verdad? Estaba acompañado con algunos vicios que he mencionado anteriormente, ¿verdad? Y lógicamente que esos truncaron el éxito profesional, ¿verdad? De mi maestro. Otro punto sería, hay personas que les gusta permanecer en las zonas de confort, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hace poco yo ofrecía mis servicios profesionales y de repente una de las personas que estaban trabajando en esa entidad comenzaron a decir, bueno, y ahí esta persona está ofreciendo su servicio para venir a hacer dinero, para venirse a ser millonario. De repente quiere ganar más de un jefe de área que aparece, que está acá dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, esas personas que piensan de esa manera, ¿verdad? Es porque están en su zona de confort, es porque lo que hacen a diario, ¿verdad? Ya tienen asegurado su salario quincenal, mensual, ¿verdad? Pero ellos no saben ni en lo más mínimo qué significa andar, ¿verdad? En la calle, intentando convencer a los clientes, intentando mantener a los clientes, ¿verdad? Para obtener ese ingreso financiero. Hay que tomar riesgo y salir de tu zona de confort, ¿verdad? Porque eso es muy inquietante. Hay algunos que no lo hacen porque están con miedo, ¿verdad? Y temen entrar, ¿verdad? A una área desconocida. Entonces, por ejemplo, este es un hábito que le funcionó muy bien a Bill Gates, ¿verdad? Y también a Warren Buffett, ¿verdad? Que en el caso de Bill Gates, que dejó la universidad, dejó Harvard, ¿verdad? Para fundar la Microsoft. Por ejemplo, acá en el libro de la conspiración de los ricos de Robert Kiyosaki, aquí menciona algo muy importante. Por ejemplo, iban dos amigos, ¿verdad? Caminando en un bosque y de repente en el bosque salió un oso y el oso, ¿verdad? Intentaba comerse a los dos amigos. Los dos amigos se quedaron viendo de frente uno al otro y uno le dice, necesitamos correr más que el oso. Y el otro amigo le contesta, no necesitamos correr más que el oso, yo necesito correr más que tú, le dice, ¿verdad? Con eso basta y sobra, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces, aquí lo que te dice es que cuando sales de tu zona de confort, ¿verdad? Tienes que enfrentar riesgos, tienes que enfrentar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? Con la parte ingeniosa del ser humano, ¿verdad? Se puede sobresalir. Otro punto es no hacer preguntas, es mal hábito. Tienes que hacer preguntas, tienes que estar siempre cuestionándote para todo. Tienes que ser siempre una persona curiosa. Es decir, no lo sabes todo, pero un momento deja de lado tu ego. Odio dice ser el portador de malas noticias, pero eso es un hecho y te impide ser rico hasta que lo afrontes. Si no estás seguro acerca de alguna inversión o de alguna idea para tu negocio, no dudes en pedir retroalimentación y asesoramiento, ¿verdad? Siempre hay que pedir ayuda, ¿verdad? O asesoría sobre algo que no sabe o desconoce y que por lo tanto, ¿verdad? Estoy seguro que ese consejo o esa sugerencia te va a hacer de bien. Hay personas, ¿verdad? Que cuando ya comienzan a invertir o a hacer su pequeño primer negocio y fracasan, de repente son consumidos por el fracaso, ¿verdad? Entonces no hay que confundirse, el fracaso sí es horrible, pero no debes dejar que eso te detenga. Hay que tomar riesgo y si falla, ¿verdad? Aprende tus errores y avanza. Es decir, el fracaso debe ser tomado como una lección, ¿verdad? No como algo que ya te pasó y que no vas a poder salir de eso. ¿Verdad? Siempre Robert Kiyosaki, dentro de sus primeras inversiones que hacía y que explica en el libro Para Rico, Para Pobre, ¿verdad? Él habla de que cómo perdió muchísimo dinero, pero eso le sirvió, ¿verdad? De aprender la lección para poder sobresalir en la parte financiera. Ahora, tiene que establecerse siempre metas diarias. Hay que ayudar a priorizar desde lo más importante hasta lo menos importante, porque priorizar significa hacer lo que en verdad importa. Hay que tener pensamientos positivos, ¿verdad? Hay que dejar a un lado los pensamientos negativos. El éxito a largo plazo solo es posible cuando se tiene una mentalidad positiva. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? De los pensamientos negativos más comunes que tenemos y que la mayoría puede superar. Hay personas que dudan de sí mismos, creen que su objetivo no puede ser alcanzado, tienen malas calificaciones y que por lo tanto, ¿verdad? Van a ser unos fracasados. Entonces hay que dejar a un lado sus pensamientos negativos. Punto 18 sería hay que ahorrar, ¿verdad? Un mal hábito es no ahorrar, ¿verdad?
¿verdad? Hay personas que de repente agarran la quincena, comienzan a hacer sus gastos necesarios y comienzan a hacer sus gastos no necesarios y de repente no ha terminado ni la semana cuando ya no tienen ningún cinco. Un trabajo nunca te hará rico, ¿verdad? Tampoco ahorrar todo tu dinero en una alcancía. Entonces, ¿cómo construyes la riqueza? ¿Cómo se logra? A través de bienes materiales como un negocio rentable. Es decir, si usted piensa en ahorrar, es para poder invertir ese dinero en un negocio rentable, una cartera de acciones en crecimiento o invertir en derechos de bienes raíces. Por ejemplo, en el caso de Robert Kiyosaki, ¿verdad? En su libro La conspiración de los ricos, él habla de 4 categorías básicas de los inversores. El primero es hay que tener un negocio. Segundo, hay que hacer inversiones en bienes raíces que producen ingresos fijos, es decir, una renta fija a largo plazo. El tercero, hay que hacer unas inversiones en activos de papel, ya sea en este caso acciones, bonos, ahorros o anualidades, seguros y fondos. Y por último, ¿verdad? Él habla de los commodities, que por supuesto hay que hacer compras de plata, oro, ¿verdad? Para poder tener esos metales preciosos disponibles en caso de alguna urgencia o alguna necesidad, ¿verdad? Para tener siempre disponibilidad de efectivo. Ahora, no hay que crear excusas, ¿verdad? Las excusas fueron uno de los mayores obstáculos entre el éxito, ¿verdad? Y la persona que sí crea este tipo de excusas. Crear excusas es fácil cuando estamos tratando de entender por qué tenemos tantas deudas y si no tenemos un ingreso de 6 cifras. Decir que queremos vivir el momento es una excusa para no trabajar. Deja de inventar excusas y comienza a trabajar, ¿verdad? Es decir, no hay que crear excusas para un tipo de negocio. Si te plantea un negocio y se ve viable, ¿verdad? Hay que arriesgarse, ¿verdad? Pero lógicamente que el riesgo normalmente no se puede medir, ¿verdad? Pero sí se puede analizar. Ahora, y por último, ¿verdad? La regla 70-30, ¿verdad? Se debe de seguir la regla 70-30, es decir, dar un tercio de la caridad, un tercio de las inversiones de capital, en el caso de las personas que se encargan de los negocios de bienes raíces, ¿verdad? Porque lo que hace son ganancias de capital, son unos especuladores, y el último tercio sería para los ahorros. Y estos ahorros, ¿verdad? A un corto plazo, mediano plazo, tienen que convertirse en un capital semilla para una inversión de negocio. Es decir, no notarás nada al principio, pero deja que pasen 5 años y las diferencias serán notables. 10 años después serán completamente sólidas. Espero, ¿verdad?, que esta información sea de mucho provecho.